Y este mensaje de la resurrección es un mensaje poderoso. Es el evento más trascendente e importante de la historia. La tumba vacía confirmó todo. Actualmente, fíjense que estamos viviendo testimonios de lucha de poder. La lucha del poder económico, la lucha del poder militar, la lucha del poder financiero, la lucha del poderoso contra otro poderoso. Y cada uno quiere ejercitar su poder para destruir al otro o para hacerle ver que efectivamente él es el poderoso. Pero ¿saben qué? Ninguno de estos poderes es trascendente, porque está limitado a este mundo, está limitado a lo material, está limitado hasta que ese poderoso se vaya a la tumba. Pero hay un poder supremo, hay un poder superior, y ese poder es la resurrección de Cristo. Y muchas veces, y ya por fuerza de costumbre, escuchamos, analizamos y vemos la resurrección de Cristo como algo cotidiano, como algo que sí dicen las Escrituras, pero es necesario darle el énfasis porque su poder y su alcance es terrible y es trascendente y es poderoso y puede alcanzar a toda la humanidad cuando la humanidad cree, porque de otra manera no lo va a poder alcanzar. Y lo mejor de todo es que es gratuito y está al alcance de todos. Y es a prueba de religiones, de culturas, de tiempo, de edades, de sexo, de estratos sociales, de todo. Ese es el poder de la resurrección. Entonces vamos a ver que hay tres aspectos de la resurrección. Uno es el histórico, el otro es el teológico y el otro es el práctico, que es donde nos vamos a detener más, porque vamos a ver que efectivamente hay muchas pruebas que demuestran la resurrección de Cristo. Muchos autores, por ejemplo, entre ellos Josh McDowell, y también el escritor de aquella película, que ahorita se me fue el nombre, pero la que protagoniza Charlton Heston, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ben-Hur. El escritor de ese libro salió porque ese escritor quería demostrar que la resurrección de Cristo era una patraña, era una historia, era un mito. Fue a Jerusalén, investigó y se dio cuenta de que la resurrección era una realidad. De ahí nace la historia de Ben-Hur. Entonces podemos ver que a través de las profecías del Antiguo Testamento y desde Génesis hasta Malaquías, hay todo un hilo conductor que apunta a una redención. La redención es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces en Hechos capítulo 26, versículo 22 dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fíjense, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En la mañana estaba escuchando un mensaje sobre la resurrección y recordaba el pasaje de los dos individuos que iban caminando hacia Emaús y que se los encontró el Señor Jesús. Bueno, no se los encontró intencionalmente, llegó Jesús, porque al parecer uno de ellos era Pedro, ¿sí? Y les dice, ¿qué tanto hablan? No, es que cómo es posible que no sepa todo lo que sucedió. Y el Señor Jesucristo les dice, fíjense lo que les dice: lentos para aprender, lentos para aprender. Ya estaba escrito desde el Génesis hasta los profetas lo que había de suceder. Entonces, esto que estamos nosotros celebrando, hermanos, no es nuevo, no es novedoso. Desde el Génesis hasta Malaquías ya venía diciendo Dios
a través de estos escritos inspirados, la profecía de la venida de Jesús, su nacimiento, su padecimiento, su muerte y su resurrección. Entonces, realmente nosotros podemos tener la palabra profética más segura en la palabra de Dios. Y no seamos lentos para aprenderla, como el Señor Jesucristo les reclamó a Pedro y al otro, ¿verdad? Lentos para aprender. Luego tenemos que la muerte de Jesús realmente fue algo real y verificable. Inclusive está registrado en los evangelios, lo testificaron las autoridades romanas y aún hay escritos extrabíblicos como Josefo, como Plinio el Joven, como muchos otros escritos que hacen referencia a esta muerte. Marcos 15, 44 y 45 dice: Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. ¿Ustedes creen que un oficial romano le iba a mentir al gobernador, a este procurador? El oficial lo confirmó. ¿Ustedes creen que los soldados que le informaban al oficial le iban a mentir? Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo para depositarlo en la tumba, a José de Arimatea. Entonces podemos ver que las profecías se van cumpliendo y la muerte de Jesús es un hecho consumado. Sin embargo, al tercer día también hay testimonios de que la piedra fue removida. Marcos 16, 6 dice: Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazaret. ¿Quién les estaba diciendo esto? Un ángel. Un ángel les estaba diciendo a las mujeres y después a los apóstoles. Los romanos se dieron cuenta, dice: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces podemos ver que efectivamente el Señor cumplió lo establecido por Él a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que hubo pruebas indubitables de su resurrección. Pero no quedó ahí. Apariciones post-resurrección. Cristo resucitó y se le apareció a más de 500 personas. ¿Testigos suficientes como para dar fe de ese? Vamos a ver que no hubo 500. Hay millones de personas testigos de la resurrección. Y yo espero que tú seas testigo de la resurrección y te voy a decir cómo. Hechos 2, 29 dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios, fíjense estas palabras, Dios le juró a David. Cuando Dios jura por Él mismo, porque no hay otro mayor. Dios le jura a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo. ¿De quién es descendiente Cristo? De David. Para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hermanos, el mundo no cree esto, pero le cree a Sócrates, que ni siquiera hay un escrito que él escribió. Le cree a muchos otros personajes que han pasado por la historia y no han dejado ningún legado. En nuestros días le creemos más al periódico que dice una sarta de mentiras y a los noticieros que a lo que dice Dios, con testigos. Como dice alguien por ahí, con papelito en mano le está diciendo lo que está sucediendo. Hermanos, este hecho histórico ya no tenemos que demostrárselo a nadie. Está hecho, está confirmado, está consumado, la historia lo ha comprobado y no tenemos necesidad de estarnos gastando en discusiones bizantinas
acerca de la resurrección. Aquí está. Y el que quiera creer, cree. El que no, aunque se le aparezca el Señor Jesucristo, no va a creer. Porque así es la condición del hombre, que está cegado su entendimiento por obra del maligno, para que las obras de Jesús, la luz de Jesús no le resplandezca. Lo maravilloso es que a ti y a mí se nos quitaron esa venda que nos impedía creer, que nos impedía saber, que nos impedía confiar, y que a la luz de las Escrituras, cuando se nos predicó el Evangelio, se nos quitó ese velo y el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero también de salvación al confiar en Cristo como el Salvador. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Estas son las pruebas históricas o la documentación histórica. Pero ¿qué hay de lo teológico? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Y vamos a ver dos aspectos. La resurrección como sello de justificación. Fíjense, la resurrección de Cristo es el sello divino de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. ¿Se acuerdan que los sacrificios del Antiguo Testamento tenía que ser un animal perfecto? Sin mancha, sin contaminación, no tenía que estar cojo, ni visco, ni nada. Y aún así, ese perdón era temporal, porque tenían que hacer uno y que otro sacrificio. Imagínense el matadero que era el tabernáculo y después el templo. Era una carnicería por ahí. No bastaba que solo muriera por los pecados. Su resurrección valida su obra expiatoria. Si Cristo no hubiera resucitado, la cruz sería una derrota y no sería redención. Ese pago que hizo Cristo no sería válido, porque no probaba nada. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Qué significa ser justo a los ojos de Dios? Que el inocente, más bien, que el culpable es inocente, aunque es culpable. Entonces, esto es lo maravilloso, que Cristo pagó todo mi pecado para que yo, al creer por fe y por el regalo de Dios, yo, estando muerto en mis delitos y pecados, me dio vida. Entonces ahora ya Dios ya no ve a Mario, ve a Cristo en mí. ¿Recuerdan que hay muchísimos pasajes que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo? Porque Cristo es en nosotros. Por eso somos justificados. Entonces la clave teológica es justificación legal. Somos declarados justos no por méritos, sino por estar unidos al Cristo resucitado. Romanos 3:24. Sin embargo, por su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermanos, entonces la resurrección es la validación de la justificación que tenemos para con Dios, porque ahora somos aceptos en el amado. Ahora tenemos esa facilidad de entrar al cielo, y afortunadamente no por méritos, porque nadie puede ser meritorio, nadie puede hacer suficientemente bueno ni buenas obras para alcanzar la salvación, porque si no, no sería gratuito, porque si no, no sería por gracia, estaríamos todavía en nuestros pecados. La unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Hace poco hubo bautizos, y la doctrina del bautismo tiene que ver con esto. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, cuando somos inmersionados en el agua, en el cual fuisteis también resucitados con Él cuando salimos del agua, mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mis hermanos, aquí voy a poner énfasis. Estamos hablando del poder de la resurrección. Nadie, ni ya sea nación,
ser humano, tecnología, nadie puede dar vida después de la muerte. Aunque digan que Michael Jackson por ahí lo congelaron y después y se puso blanco de la muerte, no. Nadie puede dar vida después de la corrupción del cuerpo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el testimonio de Lázaro y de la niña y todo eso? Volvieron a vivir, pero volvieron a morir. La resurrección es el hecho que demuestra el poder supremo de Dios, que es el único que puede dar vida después de la muerte física. Y está precisamente dicho aquí en este versículo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ese es el poder de la resurrección. Teológicamente, Dios nos ha dejado estas dos, entre muchas otras más, acerca de que somos justos delante de Dios y con Cristo estamos juntamente resucitados para sentarnos en los lugares celestiales. Toda esta doctrina, mis hermanos, forma el fundamento precisamente de nuestra doctrina. La clave teológica del bautismo es: la salvación no solo es un acto legal como el anterior, sino una transformación interna de nuestro ser por la unión con Cristo. Sin una transformación interna de nuestro ser por la unión con Cristo. Y aquí es donde pasamos a la cuestión práctica, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque esta es la medida personal. Esta es la medida personal para poder discernir si tú o yo realmente somos testigos de la resurrección. Ser testigo no necesariamente es haberlo visto, es experimentar el poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, el poder de la resurrección, transformación divina para los creyentes. En primer lugar, el poder de la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. 1 Corintios 15:16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección no fue un hecho, no fue algo claro, confirmado y testimoniado, hermanos, estamos aquí para platicar, para cotorrear, para perder el tiempo. Pero no, como la resurrección es un hecho consumado, poderoso, por eso tenemos una esperanza, y el fundamento de nuestra fe está afincado en la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el fundamento. Eso es la que las religiones no tienen. El fundamento de sus religiones es endeble, son arenas movedizas, porque están basadas en obras, están basadas en un hombre, están basadas en un libro escrito por hombres, está basado en la filosofía humana, está basada en la jerarquía. Todo eso es endeble, no tiene sustento. Pero la resurrección de Cristo es el poder de Dios por el cual tú y yo fincamos nuestra vida y nos sustentamos, nos anclamos. ¿Por qué? Porque es una promesa juramentada por Dios en que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga. ¿Y dónde es esa vida eterna? En Cristo Jesús, en nuestro paso por aquí, por la tierra, pero en la eternidad. Si no hubiera resurrección, pues no hay eternidad, no hay vida eterna. Es por eso, hermanos, que la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Es el anhelo del conocimiento divino. Filipenses 3:10 dice Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocer ¿quién? A Cristo, y el poder de su resurrección, el cual Dios obró
por medio del Espíritu Santo para levantar a Cristo de entre los muertos. El poder de la resurrección no es simplemente un concepto teológico para admirarnos, sino una realidad transformadora que, para experimentar diariamente, ofreciéndola como un regalo para todo aquel que lo recibe por fe. Y el testimonio de Pablo es la experiencia personal acerca de cómo comprobó el poder de la resurrección. ¿Quién era Saulo de Tarso? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de los hermanos, fue un asesino. Pablo fue un asesino, fue un torturador, fue un fariseo hipócrita. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Como al principio, cuando Dios transforma a Pablo en el camino a Damasco, cuando se le aparece, al principio los hermanos decían, caray, ¿cómo que ahora nos llama hermanos? Si persiguió a fulano, y no dudo que muchos parientes de que él maltrató, pues le tenían miedo. Pero qué testimonio da delante de los reyes de que él era perseguidor, pero cuando fue confrontado por Cristo en su pecado, no solo murió Saulo de Tarso, nació de nuevo Pablo el apóstol. De perseguidor a perseguido por causa del Evangelio. Muerto por causa del Evangelio, pero vivo en la presencia de Cristo. Por lo tanto, el testimonio de Pablo es la forma práctica de haber experimentado el poder de la resurrección. Jesús cambió su línea de vida. Cristo cambió su pensamiento. Cristo cambió sus costumbres. Cristo cambió su manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque lo hizo una nueva criatura. Entonces, en ese sentido, hay un anhelo en todos nosotros de conocerle y de poder experimentar el poder de su resurrección, que no se compara con ningún otro poder. Y también nos presenta una nueva realidad. Este poder divino establece las bases para una nueva vida, donde la muerte ya no tiene la última palabra y donde el creyente puede experimentar una transformación radical a través de la fe. 1 Corintios 5:54. Entonces, cuando nuestros... Contesten, hermanos, por favor. 1 Corintios 5:54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. De tal manera que todo aquel que cree pasa de muerte a vida. Y este es un concepto que debemos de tener siempre presente, hermanos. Y muchas veces hay una diferenciación bien clara entre un funeral de un no creyente y un funeral de un creyente. Y me ha tocado estar en los dos. Y en una ocasión, hasta me invitaron a que hablara del no creyente. ¿Y qué digo? En los funerales, hermanos, todos los muertos siempre fueron buenas personas, ¿verdad? Así hayan sido los peores gente que hubo en la tierra, fue buena persona. ¿Qué decir con un no creyente? ¿Que esté en el infierno? Pues no, ¿verdad? ¿Que se está retorciendo en el lago de fuego? Pues tampoco. ¿Que está separado de la gloria de Dios? Pues ya, ¿para qué? ¿Qué hablar en un funeral de un no creyente? Hablar a los vivos del Evangelio. Hablar a los vivos, porque en vida todavía tenemos esperanza. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Lázaro y el mendigo?
¿Sí era Lázaro? Sí, ¿verdad? El rico y el mendigo. Donde el rico no quiso saber nada y Lázaro, y el mendigo Lázaro. Gracias. Finalmente él se fue, la Biblia menciona como el seno de Abraham, que no es otra cosa más que el paraíso, pero es una enseñanza muy bonita acerca de que cómo podía el que muerto quería regresar y le dijo, nanáis, el muerto ya no regresa. Oye, pero entonces, ¿quién les va a hablar? A Moisés tienen y a los profetas. De ahí viene toda la historia de Cristo, su muerte y su resurrección. Podemos testificar aún con el Antiguo Testamento del Evangelio, porque ahí viene el Evangelio. Entonces, hay una nueva realidad. La muerte simplemente es dejar este cuerpo e ir a la eternidad. Y fíjense que hay enseñanzas bien bonitas acerca de la muerte. Y no son tanatología, son bibliología. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras que la muerte y la vida eterna es una sola línea. Simplemente pareciera ser un escaloncito hacia la eternidad. Cuando uno de los ladrones que está al lado de Jesús está desesperado, pero en ese momento cree, ¿qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. O sea, no hay burocracia. Hoy mismo estarás conmigo. A él no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de hacer buenas obras, no, al contrario, tenía muchas malas obras. No le dio tiempo de tomar la cena del Señor, de congregarse. Estoy diciendo cosas absurdas, pero es un hecho de que él en ese momento, al creer y confiar en Cristo, pasó a la eternidad con Cristo. Cuando un creyente muere, todos alrededor estamos tristes, se lamentamos. Pero ¿saben que sus ángeles están para recibirlo? Dice la Escritura que sus ángeles van, lo toman y se vente, compañero, vámonos. Sus ángeles lo acompañan, no está solo. Y va a estar en una multitud de creyentes en la presencia de Cristo. Entonces tenemos una nueva realidad espiritual, hermanos. Ahora, en la práctica, ¿cuál es el poder transformador en la vida del creyente? Tenemos una nueva identidad en Cristo. Hermanos, vivimos en una época en que la identidad es nuestra carta de presentación ante la sociedad, ante el mundo, para demostrar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo soy el ingeniero Villanueva. Yo soy el licenciado Aquiles Brinco, ¿verdad? Yo soy el teólogo, el mero. Aquí yo soy fulano, aquí yo soy el exitoso de Google, aquí yo soy el influencer tal, aquí yo soy el youtuber tal. Esa identidad nosotros la adoptamos para definir quiénes somos. La nueva identidad en Cristo no es profesión, no es estrato social, no es apellido, no es si vivo en cierto país, no es si tengo cierta influencia. Nuestra identidad en Cristo es 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una criatura parchada, remendada, vuelta a batir. No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces mi identidad es Cristo en mí. Soy Mario, el creyente en Cristo, y de profesión pastor. Pero mi identidad no está en mi profesión, no está en mis talentos, no está en mi habilidad, no está en mi familia, no está en mi estrato social, no está en mi ropa, no está en las marcas, no está en la iglesia a la que pertenezco, está en Cristo.
Esa es nuestra identidad, hermanos. En la actualidad muchos creyentes batallan y hasta van al psicólogo y al psiquiatra y todos esos profesionales, que está bien, batallando por su autoestima. Es que yo tengo una autoestima, es que desde chiquito me dijeron que era remenso, es que me dijeron esto, es que no me quisieron llevar al circo, es que no me compraron la computadora. Y su autoestima está identificada en valores superfluos. Cuando la identidad en Cristo está en la resurrección de entre los muertos. Esa es mi identidad. Aunque no tenga valor en la sociedad, tengo valor en Cristo porque mi fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Y ahí es donde tengo que trabajar, en mi nueva identidad en Cristo. Para el mundo, el apóstol Pablo decía, para el mundo somos basura. Somos la escoria. Nadie se quiere juntar con nosotros, pero Cristo está con nosotros. Si a Cristo lo rechazaron, ¿por qué no nos van a rechazar a nosotros cuando tenemos una nueva identidad en Cristo? Y no es para lucirle, hermanos, es para agradecerla. Que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Nos ha liberado del pecado, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y estamos en vida nueva, ¿verdad? Sí me entendieron, estamos en vida nueva. Y aquí es donde surge la primera pregunta. Si alguien tiene esta información, pero sigue atado al pecado, ¿qué significa? Que no ha entendido el Evangelio. Y aquí es donde empezamos a pisar callos. Porque yo espero que aquí entre nosotros todos estemos conscientes de que ya fuimos liberados del pecado, no en su totalidad, pero ya no somos esclavos del esclavista Satanás, ¿sí?, que nos inducía al pecado, sumado con nuestra propia concupiscencia, éramos atraídos y seducidos y pecábamos. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no vamos a volver a pecar? No. Significa que el poder del pecado ha sido liberado para nosotros andar ¿en qué? En vida nueva. Si tú que me estás escuchando hoy sigues pecando y pecando y pecando, y es que no puedo dejar de tomar, de drogarme, del cigarro, de la pornografía, de las groserías, de pegarle a mi esposa, de pegarle al perro, todo eso, si tú dices no puedo, es porque no eres creyente. Porque ¿cómo puedes explicarte que el poder de la resurrección manifestado en Cristo no tenga poder para liberarte del pecado? Eso es incongruente. No podemos entender que si Cristo fue resucitado por el poder de Dios, no tenga poder en mí para liberarme del pecado. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? Y no podemos vivir en incongruencia. O eres creyente o no eres. Y puedes venir, sí, y estar escuchando y bonito y cantar y te identificas, tú ello, pero eso no es suficiente. Porque todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Ahora que seguimos pecando, sí, pero ya no es una constante en nuestras vidas. Ya no es una definición de nuestras vidas. Ya no es Mario el alburero, Mario el borracho, Mario el drogo, Mario el mentiroso. No. Llego a decir mentiras, pues sí, se me escapan, ¿no? Y digo, híjole, dile que no estoy. Me arrepiento y perdón, Señor. Tú eres fiel y justo para que cuando confieso mi pecado, me limpias de toda maldad. Vida eterna.
Esperanza segura después de la muerte, según la promesa Juan 3:16. De memoria, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, para que todo aquel que en Él... La palabra clave del Evangelio es creer, que significa confiar. Si tú no has creído y confiado en Cristo como tu Salvador, no te engañes, no eres creyente. Y debe de haber evidencias, hermanos, del poder de la resurrección. El poder de la resurrección en la renovación del carácter a imagen de Cristo. Fíjense lo que dice Efesios 4:22. Por favor, busquen Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Subrayen, despojaos del viejo hombre, porque todos tenemos un viejo hombre, o, perdón la expresión, una vieja mujer. ¿Cuáles son las características de ese viejo hombre? Que está viciado, tiene vicios, conforme a los deseos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Aquellos que me producen aparentemente felicidad, pero que al final se tornen amargura. ¿Qué es lo que hizo Eva? Codició y dijo: esto se ve, este mango, petacón, amarillo, carnoso, y le produjo muerte. El pecado al principio es dulce, pero al final es amargo. Entonces, ese viejo hombre está viciado. Pero fíjense lo que dice el versículo 23, aquí es una prueba más de que si no estás en Cristo, no te engañes. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Subrayen, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente? ¿Cómo podemos renovarnos? A través de las Escrituras, del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo decía a fin de conocerle y el poder de su resurrección? La renovación está en la mente, hermanos. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento guía a nuestro cuerpo a hacer una acción. Me quiero levantar, me levanto. Me quiero sentar. Quiero pecar, ahí voy a pecar. Quiero no pecar, me detengo. La mente es algo formidable, porque nos puede llevar para bien o nos puede llevar para mal. Y hay muchos factores que afectan nuestro pensamiento, pero el principal factor que debe de alterar nuestro pensamiento son las palabras escritas en la Biblia, porque ahí viene todo el consejo de Dios para nuestras vidas. En lo laboral, en lo matrimonial, en lo familiar, en los negocios, en el mercado, en la casa, en la iglesia, donde quiera esté el consejo de Dios de cómo debo de conducirme. Pablo le decía a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para saber conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la renovación empieza en nuestra mente. Y cuando somos creyentes, vamos acompañado de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? El Espíritu Santo nos empieza a dar entendimiento para comprender las Escrituras.
Al comprender las Escrituras, me da discernimiento para diferenciar el bien y el mal. Y eso me da la facultad para tomar mis decisiones. Pero si yo no tengo esa renovación, entonces no tengo el discernimiento para comprobar lo que es bueno y agradable. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre o de la nueva mujer. Y fíjense cómo es ese nuevo hombre o nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado, el nuevo hombre está creado en la justicia y santidad de la verdad. Opuestos totalmente, 180 grados, blanco y negro. Por eso no puede haber cristianos grises. Por eso no puede haber testimonios grises. O eres o no eres. Si estás en el viejo hombre, hay condenación eterna. Si estamos en el nuevo hombre, bueno, hay un proceso de santificación que nos está llevando cada día a ser mejores, a la imagen de Cristo. Ese es el proceso transformador que solamente el poder de la resurrección no puede hacer. Portadores del mensaje transformador. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo este tesoro, con todo este poder, con todo este conocimiento, con todo este testimonial que tenemos? ¿No lo vamos a guardar? Vamos a poder ser portadores del mensaje transformador que es el poder de la resurrección. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio, que es un mandato de Cristo en Mateo 28, dando testimonio de vida, manifestando el poder en que soy nueva criatura, en que ya Dios me cambió, que ya el viejo hombre está muerto, estoy trabajando en el nuevo hombre, que ya no soy el mismo. ¿Y saben qué? Los primeros que tienen que testimoniar eso es la familia. Nuestros jueces más severos son los hijos, la esposa, el esposo, la suegra. Ellos son los jueces más severos y más incómodos. En una ocasión estábamos en casa y mis hijas ya anteriormente me habían dicho, oye papá, ¿me ayudas con esto? Oye papá, tengo esto. Y yo les decía, luego. Y me habla un hermano y me dice, oye, tengo necesidad de esto, ¿nos podemos ver? Yo le digo, sí, dame unos 5 minutos, ahorita nos vemos. Y una de mis hijas me dice, para ellos sí tienes tiempo, ¿verdad? Pero para nosotras no. Cancelé la cita, mis hermanos, y le dije, tienes razón. Muchas veces quiero ser luz para afuera, pero no luz para mi casa. Ese testimonio de vida, hermanos, debe de manifestarse en acciones de gracias a Dios. Gracias, papá, porque has cambiado. Gracias, mamá, porque has cambiado. Hijos, han cambiado muchísimo. Suegra, la felicito, ha cambiado muchísimo. Todos guiados por la doctrina. El esposo ama a la esposa, la mujer respeta al marido, los hijos son obedientes a los padres, la suegra pone sus limitaciones. Y todo eso, ¿de dónde lo aprenden? De la renovación de su mente conforme a los testimonios y a los mandamientos de Dios. En el trabajo tenemos que ser diferencia, hermanos. Tenemos que ser diferencia. Y esto que les digo, yo no soy el mejor ejemplo. Tengo mis cosas y si no, pregúntenle a mi esposa. Pero en el trabajo muchas veces me dijeron que si era maricón, que si no me gustaban las fiestas, porque yo me abstenía de ir a esas cosas porque sabía lo que iban.
Engañar a la esposa, blasfemias, groserías, perder el dinero, embriagarse. Eso era antes, pero ya no lo soy. Y no me importa que me digan que soy fulano. Están viendo la diferencia. Y no me importa que ya no se junten conmigo. Es más, un grupo de amigos me sacaron del WhatsApp porque ya no voy con ellos. Dije, ay, qué bueno que me sacaron, así ya no les tengo que estar poniendo pretextos para no ir. Pero hermanos, tú ¿ya? Gracias. Ya hasta se me fue la inspiración. Tú y yo tenemos que ser la diferencia necesariamente. Pablo fue diferente. Pedro, decían, este Pedro arrebatado, que no, yo no te niego, y que yo, y que mira, y que así más igual. No. Cuando le testifica a todos los judíos y dice que se convirtieron cerca de, ¿cuántos? 3,000. Decían, ¿y este? Si era del vulgo pescador, ¿cómo es que tiene tal elocuencia? Bueno, el poder transformador de la resurrección. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la familia. No digo que perfectos, porque luego hasta lo utilizamos como arma. Pues no que ya eras diferente, ¿eh? Pues no que tanta iglesia y ve que enojón. Hermano, estamos propensos, porque dice la Escritura que aún Elías era apasionado, ¿verdad? Pero ya no es la norma. Tenemos días malos, sí, tenemos días malos y nos enojamos y tocamos el claxon y la pensamos. Pero ya no es una definición en nuestras vidas. Ya no es lo que nos identifica. Por eso, fueron más de 500 los que atestiguaron el poder de la resurrección. Tú y yo podemos ser contados entre los millones que somos testigos del poder de la resurrección. Pero si no lo eres, hoy es el día de salvación. Hoy Dios está hablando a tu vida que no es el conocimiento lo que te salva, es la confianza y la creencia en Cristo, que Él murió por tus pecados, que resucitó al tercer día y que por fe creo que es mi Salvador. Y tengo vida eterna. Soy nueva criatura. El viejo hombre ha muerto y ahora me estoy renovando día tras día, día tras día. También tiene que ver el poder transformador en un servicio activo. Dice Santiago, muéstrame tu fe. ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe? Para que el mundo la vea. Por nuestras obras. Nuestras obras no son para salvarnos. Nuestras obras son porque somos salvos. Porque Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, mi servicio a la comunidad, a la iglesia, a la familia, son esas obras de amor para que seamos luz donde hay tinieblas. Y también porque Dios nos inserta en su cuerpo universal que es la iglesia y que somos participantes activos de la comunidad de creyentes en una iglesia local como esta para tener relaciones auténticas y profesamos la misma fe. La resurrección no solo transforma al individuo, sino que también le confiere una misión trascendental. Jesús comisionó a sus seguidores y de hacer discípulos a todas las naciones, estableciendo un mandato claro para compartir esta realidad transformadora. Ese testimonio, tanto en palabras como en acciones, extiende el impacto del poder de la resurrección
a comunidades enteras, generando transformación social a partir de vidas individuales renovadas. Hermanos, ningún sistema político, económico transforma la sociedad. El único que transforma la sociedad es las vidas regeneradas en Cristo Jesús. Amén. Conclusión. El poder de la resurrección es esperanza gloriosa para el creyente. Resurrección final. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que el que muere se va con el Señor. Y si Él viene otra vez y nos encuentra aquí en la tierra, le vamos a encontrar con Él en el aire. Y también seremos transformados. ¿En qué? En cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, 42 al 44 revela que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, poderosos y espiritualmente semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. Entonces, pues ahorita padecemos porque tenemos un cuerpo corruptible, todos los días se está corrompiendo. Por eso decimos: ay, hoy amanecí así, pues ya se corrompió esa parte. Ay, hoy amanecí así, ya se corrompió esa parte. Oye, ¿qué es que ya sí? Hermanos, después de los, según los científicos dicen, después de los que a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Digámoslo así, entre los 25 y los 40 años empezamos una fase descendente. Según los expertos, el cuerpo deja de crecer a los ¿qué? ¿25? ¿18? Bueno, hay unos que se quedan chiquitos, otros que quedan un poquito más grandes, pero en fin. El punto es, mis hermanos, la enfermedad entró por la corrupción. Por eso es de que todos tenemos fecha de caducidad. Y solamente Dios sabe cuándo es esa fecha. Por eso es importante que hablemos de la muerte, hermanos. Es importante que sepamos acerca de la muerte. Como dice también en Tesalonicenses, para que no seamos como los incrédulos que se entristecen, sino que pasamos nuestro luto, porque la ausencia también pues, nos crea tristeza. Pero al final del día no es el fin. Valga la contradicción. No es el fin, porque nuestro cuerpo será transformado. Y seremos habilitados con ese cuerpo incorruptible en una nueva creación. Hermanos, para los que son, ¿cómo se les llama? Los que procuran que no haya basura, que plásticos, ecologistas, ambientalistas, ecolocos y todo eso, ¿sí? Hermanos, este mundo se va a acabar. No estoy diciendo que seamos irresponsables, hay que poner la basura en su lugar, no hay que contaminar y todo eso, está bien. Pero al final del día todo esto se va a ir. Porque también la creación está sujeta a corrupción. Porque Dios nos promete cielos nuevos y tierra nuevecita, donde ningún pie corrupto va a pisar. Todos los creyentes en Cristo estaremos ahí. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta cómo Dios todo lo hace nuevo? Entonces, el poder de la resurrección no solo afecta nuestra existencia actual, sino que apunta hacia el futuro glorioso, donde la obra redentora de Cristo alcanzará su culminación.
La promesa de la resurrección final garantiza que la muerte física no es el fin para quienes han puesto su fe en Cristo. Esta esperanza trascendente no es un simple consuelo abstracto, sino una realidad futura que infunde propósito y significado a nuestra existencia presente. La certeza de participar en la nueva creación, donde todo el sufrimiento será eliminado, nos permite enfrentar las dificultades actuales con perspectiva eterna. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios cambia nuestra visión? Cambia nuestra manera de ver las cosas, porque Dios sí nos llama a una responsabilidad en este mundo, pero no nos dice que nos aferremos a este mundo, porque este mundo será quitado. Conclusión y aplicación. Le dijo Jesús a Marta cuando fue a ver a Lázaro que había muerto. Fíjense las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta para ti y para mí, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Verdaderamente crees esto? Porque esto precisamente hace la diferencia entre estar con Cristo y no estar con Cristo. Y esta pregunta se le hizo a Marta. Y Marta contestó, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Puso su fe en Cristo, no en una religión, no en méritos propios, no en ningún sistema. Puso su fe en Cristo porque Él le prometió vida eterna. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor.